Condesa. Renombrada a Chilpancingo. Tras el proyecto inicial de la línea 9, en 1984, que en ese año planeaba iniciar su construcción, existía la estación llamada Condesa, debido a la cercanía con la colonia popular. Pero tras varios cambios en el proyecto, este fue renombrado a Chilpancingo, que hasta la actualidad se ha llamado así, incluso para la estación del Metrobús. Guadalupe. Renombrada a Misterios. En la década de los 80, se planea la construcción de la línea 5. Esta planea recorrer el río Consulado desde Pantitlán hasta Instituto Mexicano del Petróleo, entre la estación La Raza, en correspondencia con la línea 3, y una estación llamada Valle Gómez, existiría una estación llamada Guadalupe, debido a que en la cercanía de la estación estaría la calzada de Guadalupe, misma que te conduce hasta la villa. Pero también existe la cercanía con la calzada de los Misterios. ¿Cuál fue el resultado? La ubicación de la estación daría más referencia y cercanía a Misterios que a Guadalupe. Gran Canal. Renombrada a Ricardo Flores Magón. En 1995, se proyecta la línea B, producto de la unificación de las líneas 10 y A2. El proyecto inicial no contempló una correspondencia con la línea 1 en San Lázaro, por lo que después de Morelos seguiría una estación llamada, y después de esta, estaría la estación Gran Canal. Afuera de dicha estación estaría lo que alguna vez fue el Gran Canal del Valle de México, cuyo desemboque está en esa zona. No se sabe por qué después el proyecto se cambió a Ricardo Flores Magón. Hasta la fecha, así se llama la estación. Plutarco Elías Calles. Renombrada a Santa Anita. El proyecto inicial de la línea 4, correría de Martín Carrera al centro. Después, se agregan 3 estaciones a la línea, para que ésta llegase a la zona de Iztacalco, Fray Servando, Jamaica, y Plutarco Elías Calles, cuyo nombre daría referencia a la avenida con el nombre del jefe máximo de la revolución, y principal protagonista del maximato en México. Pero de la noche a la mañana, el proyecto sería renombrado a Santa Anita. Curiosamente, para Santa Anita existieron 2 pictogramas. Sur 69. Estación cancelada. La línea 12 del metro fue planeada en 2007. Se proyectan 23 posibles estaciones, además de una ampliación a futuro. La ruta sería de Mixcoac a Tláhuac. Entre la estación Ermita y la actual Mexicaltzingo, existirían 2 estaciones. Una de ellas sería cancelada al poco tiempo de su planeación. Sur 69, sería cancelada por recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La Purísima. Renombrada Uami. La Purísima sería el primer nombre que se le da a la estación que se encuentra en la delegación Iztapalapa, perteneciente a la línea 8. Desde su inauguración en 1994 hasta 1997. ¿Pero por qué se le cambió el nombre a La Purísima? La avenida Purísima se encuentra muy alejada de la estación. Pero aún así se le dio referencia el nombre para la nueva estación de la línea 8. Pero en un cambio que se hizo en 1997, se argumentó que la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa se encontraba más cerca. Es por eso que se le daría el cambio, llamándose ahora UAMI. Montevideo. Renombrada a Basílica. Y Deportivo 18 de marzo. Durante la proyección de la ampliación de la línea 3 en los 70s, se dijo que llegaría a Indios Verdes. Pero una estación antes de su terminal sería denominada como Montevideo. Por la simple razón de que a esa zona se le conoce en gran parte por Montevideo, debido igual a una avenida cercana a donde se proyectaría la estación. Pero cabe señalar que la villa de Guadalupe se encontraba cerca, y daría mayor referencia. Por lo que se opta por llamar a la estación Basílica. Años después, se construiría la línea 6, que sería la que llegaría más cerca a la Basílica de Guadalupe. Por lo que en 1997 se le vuelve a cambiar el nombre, ahora llamándose Deportivo 18 de marzo. Cuya referencia se da por dicho deportivo ubicado fuera de la misma. Lago. Renombrada a Nativitas. En el primer plano de la primera etapa del metro, la línea 2 proyectaba una estación llamada Lago, debido a que se ubicaría fuera de la colonia Lago de la delegación Benito Juárez.
Pero justo antes de su proyección final, se da el cambio, llamándose posteriormente Nativitas. Francisco Villa. Renombrada Ampalera. Fue la primera proyección denominada tras la aprobación del proyecto de construcción de la línea 12 a Tláhuac. Pero el cambio se da mediante a la petición de los habitantes de las colonias aledañas. Actualmente el nombre es Nopalera. Simón Bolívar. Estación cancelada. Simón Bolívar, también llamada Gran Canal, fue un proyecto de estación que se ubicaría entre Eduardo Molina y Aragón. El motivo de su cancelación fue a su falta de presupuesto, además de considerarla como innecesaria debido a que se encontrarían muy cerca. Francisco del Paso. Renombrada Amisiuca. La línea 9 se veía venir para el año 1885 y 1986. Las obras estaban en proceso, mientras que las estaciones ya habían sufrido un gran cambio. Una de ellas fue la que en su momento sería Francisco del Paso, ubicándose en el perfecto cruce de esta vialidad, en donde pasaría la línea 9. Pero se sabe que en aquella zona se le conocía desde la antigüedad como Misiuca, por lo que se le designa el nombre a Misiuca. Curiosamente, años después, cuando se planea la línea 12, se proyectaba una estación con el nombre de Del Paso. Pero no se concretó. Sí, la famosa estación Axomulco. Tecnológico. Renombrada a Ecatepec. Tecnológico fue llamada así porque a escasos pasos de la estación se encuentra la Escuela Superior Tecnológico de Ecatepec. Y de 1999 hasta 2007, la estación fue llamada así. Pero hubo un problema. El sistema de transporte colectivo Metro utilizó para su pictograma de la estación Tecnológico, el mismo escudo de la Escuela Superior. Por lo que se dijo que por derechos de autor, no se podía utilizar el logotipo de la escuela con otros fines sin antes ser solicitados. El Metro se vio obligado a cambiar el nombre de la estación. Pero tampoco se tenía cierta relación con los presidentes municipales del Estado de México. Pero ese año se tuvo que hacer otra excepción. El Metro y el gobierno municipal de Ecatepec deciden llegar a un acuerdo para hacer el cambio de nombre al mismo, pasando de Tecnológico a Ecatepec. Altillo. Renombrada a Miguel Ángel de Quevedo. En un principio se decide nombrar así a la estación, con la cercanía de la colonia. Pero de un momento a otro se le cambia a Miguel Ángel de Quevedo. Se sabe que el cambio se da antes de su proyección final de la ampliación sur de la línea 3. Etiopía, Garibaldi y Viveros. Renombradas a Etiopía Plaza de la Transparencia, Garibaldi Lagunilla y Viveros Derechos Humanos respectivamente. En un intento por hacer más cercanas las instituciones gubernamentales y las estaciones de metro, el gobierno del Distrito Federal de 2008 y 2010, planea renombrar a las estaciones Zapata y Viveros, agregándoles el nombre de las dependencias. Y por si fuera poco, a Garibaldi se le agrega el nombre Lagunilla. Si en 1997 se le cambió el nombre a algunas estaciones porque confundían a los usuarios, no entiendo por qué ahora vuelven a hacer lo mismo pero viceversa. Asturias. Estación cancelada. Asturias aparece en los primeros proyectos de la línea 9, entre Chabacano y Jamaica. Pero después sería cancelada. Hasta la fecha no se tienen datos si fue por oposición vecinal o por falta de presupuesto. Cabe señalar que la línea 9 sería expresa la línea 1 por lo que tendría un número menor de estaciones. Ahora sabes por qué existe un tramo grande entre Chabacano y Jamaica. Continentes. Renombrada a Netzahualcoyotl. Continentes da referencia a la Avenida de los Continentes cercana a donde se construiría la estación de la línea B, pero en 2002 sería renombrada a Netzahualcoyotl. Tras llegar a un acuerdo el sistema de transporte colectivo Metro y el gobierno municipal de Nesa. La estación se ubica exactamente en los límites de la Ciudad de México y el estado. Tezontle. Renombrada a Iztacalco. En el proyecto original de la segunda línea 8, se puede observar que la estación Tezontle se ubicaría exactamente en el cruce de dicha avenida. Pero poco antes de su inauguración se decide por cambiar el nombre a Iztacalco, debido a que se tenía que colocar el nombre de la delegación. Aunque el centro de la misma se encuentra algo alejada de donde está la actual estación Iztacalco. Palacio de los Deportes. Renombrada a Velódromo.
En 1984 inicia la construcción de la línea 9. La primera etapa iría de Pantitlán a Centro Médico. Y dentro de ella, estaría una estación llamada Palacio de los Deportes. Dentro de la ciudad deportiva Magdalena Mixhiuca. La estación Palacio de los Deportes se ubicaría a escasos metros del recinto deportivo. Pero aún quedaba algo retirado. Además, el mismo se encuentra entre las estaciones Ciudad Deportiva y la ya mencionada. Por lo que se decide cambiar el nombre a Velódromo. Cuya ubicación está exactamente fuera de la estación. San Simón. Estación cancelada. Ubicada entre las estaciones La Raza y Tlatelolco, San Simón sería una estación perteneciente a la línea 3 del metro. Presentada inicialmente en el proyecto de expansión de la línea al norte, en la década de los 70s. La primera ampliación sería de Tlatelolco a La Raza, cuya construcción iniciaría en 1976. Con 2 estaciones. Pero antes de iniciar su construcción, San Simón sería cancelada. Posiblemente por oposición vecinal, o por falta de presupuesto. Actualmente es uno de los tramos más largos entre 2 estaciones. Puerto Aéreo. Renombrada a Aeropuerto. Y Boulevard Puerto Aéreo. El nombre es fácil. La ubicación cercana del aeropuerto con la estación. Pero durante mucho tiempo sufrió 3 cambios de nombre. El primer nombre se dio en el proyecto de la línea 1. Tras un cambio drástico, se decide dejar solo como aeropuerto. Y así fue llamada durante más de 25 años. Debido a que esta está cerca del aeropuerto de la ciudad. Recordemos que la línea 1 comunicaba en ese entonces solo una parte de la misma. Hasta la década de los 80s, esa era la única estación que quedaba cerca. Pero sería construida la línea 5, con una estación llamada Terminal Aérea. Sin embargo, el aeropuerto siguió con ese nombre. En 1997 se le da el cambio de nombre a varias estaciones, entre ellas Aeropuerto. Que pasa a ser Boulevard Puerto Aéreo. Esto para evitar confusión entre los usuarios. Curiosamente los autobuses que llegan a esta estación, todavía tienen el derrotero como Metro Aeropuerto. Campestre. Renombrada a Impulsora. El nombre es cambiado durante el proyecto de la línea B. No hay gran novedad con esto. Solo que el nombre da mejor referencia con Impulsora. Inguarán. Renombrada a Talismán. El cambio se da tras el proyecto final de la línea 4. Como dato curioso, en la estación Talismán se encontraron restos óseos de mamut. Talismán da la referencia a la estación. Pero ni el nombre ni el icono tienen relación. Inguarán es la colonia cercana. Pero querían darle como una mejor vista al mamut. Reforma. Renombrada a Auditorio. En el proyecto de la línea 7. Cuyo principal objetivo era comunicar Tacuba con Tacubaya, se proyectó en el año 1980. Una de sus estaciones sería llamada Reforma. Pero se decide cambiar a Auditorio, tras darle mejor referencia a la estación. Esto fue antes de su proyección final. El Auditorio Nacional se encuentra fuera de la estación. Vía Láctea. Estación cancelada. La línea 12 del metro sería anunciada en el año 2007. Con un proyecto ya oficial que iría de Mixcoac a Tláhuac. En un principio se consideran 23 estaciones. Ganaderos y Sur 69 serían canceladas por recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo que quedarían solo 21. Vía Láctea se ubicaría entre Ermita y Mexicalcingo. Pero los habitantes de las colonias aledañas se opusieron a la construcción de la estación. Vía Láctea terminaría siendo cancelada. Actualmente el tramo Ermita-Mexicalcingo es el más largo de toda la red, tras la cancelación de 2 estaciones. La Villa. Renombrada a la Villa Basílica. No hay gran cosa que decir sobre este cambio. Ya sabemos que la estación original llamada Basílica, fue cambiada por Deportivo 18 de marzo, tras la construcción de la línea 6, y quedaría mejor ubicación a la Villa de Guadalupe. Por lo que en 1997 el nombre se cambia a la Villa Basílica. Terminal Tapo. Renombrada a Morelos. En el proyecto de la línea 4, curiosamente en un principio se pensó en llamar así a la estación actual Morelos. Por su cercanía con la terminal de autobuses de pasajeros del Oriente, Tapo. Pero dicha terminal se encuentra más cerca de San Lázaro. No tendría caso que se le pusiera el nombre Tapo a una estación que está alejada de la misma. En el proyecto final de la línea 4, el nombre se conocería como Morelos.
Actualmente de correspondencia con la línea B. Observatorio. Estación cancelada de la línea 9. Sabemos que el objetivo principal de la línea 9 era hacer el mismo origen-destino de la línea 1, que en la década de los 80 ya presentaba gran saturación. Por lo que la línea terminaría de Observatorio a Pantitlán. En 1987 se inaugura el tramo Pantitlán a Centro Médico. Un año después, de Centro Médico a Tacubaya. Pero a partir de aquel año, no se sabe por qué la estación Observatorio no fue inaugurada. Se sabía que sí sería puesta en servicio, ya que meses antes ya se anunciaba a la estación Observatorio como correspondencia. Hasta la fecha, las causas por las que no se inauguró la estación no han sido reveladas. Existen muchas teorías. Pero no hay nada oficial. Actualmente la línea 9 solo corre de Tacubaya a Pantitlán. Pero ya está en proceso el proyecto de ampliación oficial de la línea 9 a Observatorio. Sí. La misma que no fue inaugurada en 1988. Industrial de Abastos. Renombrada a Ferrería, y Ferrería Arena Ciudad de México. En la década de los 80, se planea la primera línea de metro en el norte. Del Rosario a Aragón, con un primer tramo hasta Instituto del Petróleo. Cruzaría por la zona industrial de Vallejo. Además de que también pasaría cerca del Gran Rastro de la ciudad. La zona de Ferrería. En un principio se ubicaría una estación cerca de dicho rastro. Se llamaría Industrial de Abastos. Pero pasaría a ser llamada Ferrería. Ese emblemático icono de una res, sería uno de los más llamativos y recordados de toda la red. La estación Ferrería fue llamada así por más de 25 años. En 2012, en el lugar donde antes fue el Gran Rastro, se levantaría el recinto de espectáculos, llamado Arena Ciudad de México. Ese mismo año, y para dar referencia a dicha arena, el nombre Ferrería sería modificado. Ahora pasaría a ser Ferrería Arena Ciudad de México. Y la emblemática res, sería retirada colocando un nuevo pictograma, representando la silueta de la arena recién inaugurada. Centro Vancomer. Renombrada a Coyoacán. El caso de Centro Vancomer es el cambio de nombre más repentino del que se tenga registro en el metro. Llegaba el año 1984. Y la ampliación sur de la línea 3, estaba a pocos días de ser inaugurada. Correría de Zapata a Universidad. Entre estas estaciones se encontraría Centro Vancomer. Ubicada fuera de la también llamada Plaza Vancomer, sería puesta en servicio junto con las demás. Se diseñaría la iconografía. E incluso en los tableros de control, ya se denominaba como Centro Vancomer a la estación. Pero algo pasó. A días de su inauguración se dio el repentino cambio de nombre. Pasando a ser llamada como Coyoacán. Se decide cambiar el nombre ya que una estación de metro no puede llevar un nombre comercial. En este caso el nombre del banco llamado Vancomer. Debido a que el cambio fue repentino, Coyoacán fue el primer nombre que se les vino a la mente. No hace referencia a la delegación Coyoacán, ya que ésta se encuentra sobre Benito Juárez. Solamente a la avenida. Centro Vancomer es el cambio de nombre más inesperado. Archivo de la Nación. Estación cancelada. Y por último. La estación que jamás fue construida en la historia del metro. En 1967, cuando sale el proyecto de metro en la ciudad. Entre Candelaria de los Patos y San Lázaro, estaría una peculiar estación. Archivo de la Nación. ¿Pero por qué se canceló? Se propondría colocarla en una curva cerrada. La misma que corre hacia el Palacio Legislativo. No hubo la posibilidad de aceptar construir la estación Archivo de la Nación. Por lo que es descartada dentro del plan inicial. Años después, en la planeación de la línea 10, también se propone construir la estación Archivo de la Nación. Pero fue descartada al modificar el proyecto de la línea B. En un principio no haría correspondencia con la línea 1. Pero después se conecta con San Lázaro. Y Archivo de la Nación sería definitivamente cancelada de los proyectos de metro.